días a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a poder enfrentar con valor esas decisiones difíciles que tenemos que tomar, de dejar el pasado triste atrás y poder comenzar nuestras vidas perdonando a aquellos que nos han lastimado. No es fácil, Señor, pero ayúdanos a poder hacerlo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, déjenme compartir con ustedes mi pantalla para que entremos en materia hoy. Y déjenme buscar. Vamos a ver. Aquí está ya. Listo. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de José y de cómo sanar las heridas del alma. José y sus hermanos, ¿cómo sanar las heridas del alma? Y hoy por cuestiones de tiempo, nos hemos saltado algunos pasajes de la vida de José. Sin embargo, hoy dice Génesis 45, 1 al 11, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar, tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrán siembras ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida y de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense. Vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme. No te demores. Vivirás en la región de Gosén cerca de mí con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Queridos, hoy vamos a hablar acerca de un juez implacable. Y saben que el mayor juez contra el que todos nosotros tenemos que lidiar es nuestra culpa. Nosotros mismos somos nuestro juez, porque muchas veces la culpa va a desempeñar un papel, la culpa tiene un papel poderoso y significativo en nuestras vidas, porque la culpa nos ayuda a reconocer nuestros errores, pero hay dos tipos de culpa. Una que es la culpa adaptativa, es decir, aquella que nos hace ver que nos hemos salido de los límites y que por consiguiente en la vida tenemos códigos morales, éticos, cosas correctas y la culpa nos ayuda a prevenir que cometamos errores. Sin embargo, hay otro tipo de culpa que es la culpa desadaptativa y esta tiene que ver con aquellas situaciones que afectan ya nuestra autoestima, que tienen que ver con que somos perfeccionistas, empezamos a rumiar, es decir, rumiar significa que empezamos a masticar y darle vuelta al mismo asunto y eso va generando desconfianza o empezamos a autocriticarnos y nos da miedo y entonces ya comenzamos con ansiedad y otro montón de cosas. Por eso tú tienes que ver que Dios dejó la culpa como un medio para acercarnos a Él. Pero la culpa también puede ser un factor destructivo. ¿Por qué? Porque no es fácil identificar a la culpa. No es fácil saber si es Dios quien nos está hablando o es nuestra conciencia.
que está tratando de evadir una realidad difícil. ¿Por qué? Porque la culpa va relacionada con emociones que no nos gustan, con tristeza, con angustia, con frustración. A veces nos sentimos impotentes porque no pudimos hacer algo, o tenemos remordimiento porque pudiendo hacer algo no lo hicimos. Y entonces tú comienzas con aquella pensadera loca, porque si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera tratado así, si lo hubiera dicho acá, y entonces te comienzas a lastimar a ti mismo por las situaciones de la vida, porque a veces es por lo que hicimos, pero a veces es por lo que dejamos de hacer, o por lo que no estamos haciendo ahorita en el presente, o por lo que vamos o lo que no vamos a hacer. Y entonces tu mente comienza a reaccionar a este tipo de situaciones. Y entonces nos catalogamos nosotros con culpa. Mi mamá tiene 90 años. Ya, ella es diabética y padece del corazón y todo lo demás. Y mis hermanas vinieron a verla porque estaba malita y se le ha subido su azúcar. Y una de ellas me decía, mira, es que no sé si ir a ver a mi mamá, porque no sé si de la emoción se le va a subir el azúcar y le voy a hacer un daño. Y si vengo y si le hago el daño, ¿te imaginas? ¿Por qué? Porque ahorita esta semana falleció una chica que estaba embarazada de 27 años, una amiga, prima de la novia de mi hijo, y falleció de COVID. Y desgraciadamente no tuvieron el tacto para decirle a a la abuelita, sino que el hermano de ella llamó y se quebró y se le salió decirle cuando la abuelita preguntó por la nieta, el hermano se quebró y le dijo que estaba muerta. La abuelita solo pegó un grito, cayó desmayada y le dio un derrame cerebral. ¿Tú te imaginas lo que es esto? Cómo muchas veces tenemos que tomar decisiones y a veces las decisiones que tomamos, cuando son buenas o son malas, empieza el autocastigo. Me empiezo a castigar, me empiezo a destruir porque yo determiné que mi acción fue mala. ¿Te imaginas cómo ese pobre muchacho ahora se siente porque no supo comunicarle? Y ahora, y les contaba esto en relación con mis hermanas porque vinieron las dos a verla. Yo les dije, miren, vengan a ver a mi mamá porque cualquier ratito ella puede fallecer o nosotros podemos fallecer. Porque con esto del COVID uno no sabe. Y entonces yo fui, la preparé, le dije, mire mamita, le traigo una sorpresita. Ah, una sorpresita, me dijo ella. ¿Cuál es sorpresita? Ah, le traje a alguien de lejos. ¿Quién será? Y ya empezó ella, empezamos a platicar y me dijo, y le dije, mire sus hijas. Y empezó ella a sentirse, y qué bonito, porque ella se sintió feliz, pero se fue dosificando esa situación. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que todos tenemos un código de conducta, tenemos ciertas reglas que Dios dejó para enseñarnos a distinguir entre el bien y el mal. El problema es cuando rompemos esas reglas, que comenzamos a sentirnos mal. Y entonces comienza el sentimiento de culpa y comenzamos a acusarnos. No soy una buena mamá, no soy un buen esposo, no soy aquí, soy una mala hija, empezamos a echarnos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver si estamos en acorde con las normas de la sociedad. Pero el peor problema de la culpa es que nos encadena porque tú no la eliges. Sencillamente depende en el ambiente en que fuiste formado. Si fuiste formado en un ambiente religioso o en una situación, tu vida va a ser miserable porque tú comienzas a ver que tu vida no es feliz cuando tú te evalúas en función de las cosas y de cómo debieras de ser. Puede ser que tú hayas nacido en un hogar cristiano, pero ahorita estás lejos de Dios. Y eso te genera culpa. ¿Por qué? Porque no te estás comportando conforme a lo que te enseñaron y a tus principios. Y muchas veces es la cultura. Salimos de nuestros aspectos culturales y cuando hacemos cosas que nuestra cultura no permite, entonces nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos yendo en contra de nosotros mismos. Y por eso te vas a dar cuenta que
tenemos que entender que Dios dejó la culpa como una manera de llevarnos a Él, pero la culpa también puede ser un sentimiento que nos destruye, porque empezamos nosotros a castigarnos hasta donde sea posible. Y entonces, ¿qué vas a dar? Tú te empiezas a dar cuenta que que en la culpa vas a encontrar que a veces hay una autovaloración negativa. Yo no estoy haciendo, no estoy bien, no me siento mal. Y entonces comienzas a ver qué es aquello que está provocando esto. Y te vas a dar cuenta que muchas veces, eh, como le pasó a mi hermana, ella creyó, y una de ellas no sabía si ir o no ir, porque no sabía cómo mi mamá iba a reaccionar, si en lugar de hacer un bien, iba a terminar haciendo un mal. ¿Entiendes lo que pasa con la culpa? Y entonces comenzamos con sí, no. Y entre más tardas tú pensando y entre más comienzas con esto, viene el proceso de autocastigo. Comienzas a autovalorarte y a saber que muchas veces, muchos de nuestros temores nunca van a ser reales, nunca van a suceder. Pero entonces, ¿qué pasa? Con la culpa tú te comienzas a llenar de vergüenza y comienzas a desvalorizarte. Y entonces empiezas a pensar, soy malo, merezco morir, no merezco esta vida, no merezco a mi esposo, no merezco a mis hijos. Y comienzas a sentir, soy una mala mamá, y comienzas a autodestruirte y comienzas a pensar que la vida ya no vale la pena ser vivida. Y entonces comienzas a autodestruirte de tal manera por situaciones del pasado o por cosas que no han pasado en el futuro. Pero tienes que entender que todo esto nos roba la paz. Todo esto aunque tú cometiste un pecado en secreto, en tu vida y en tu mente siempre estará allí. Porque a veces nos arrepentimos de las cosas, pero a veces nos arrepentimos de lo que no hicimos. A lo largo de la vida te vas a dar cuenta que muchas personas están allí luchando con situaciones que no han pasado. Y comienzan por percepciones, por situaciones difíciles, y comienzas a tener sentimientos que te destruyen, especialmente cuando tú tienes una mentalidad perfeccionista, cuando tú quieres siempre ser la mejor mamá, el mejor esposo, el mejor hijo, la mejor de todas, no se puede ser Superman. Y entonces comienzas, cuando tú no alcanzas esos ideales que te trazaste de perfeccionismo, ahora comienzas a tener una imagen distorsionada de ti misma. Te comienza a afectar tu autoestima. Comienzas a sentir que no vale la pena. Comienzas a sentir que si ese hombre te abandonó, entonces ya no mereces vivir. O comienzas tú a bloquear tus sentimientos para tratar, porque te duele tanto que tratas de que ya no quieres sufrir. Porque, porque el problema de la culpa es que nos da esa rumiación psicológica. Es decir, estás dale y dale y dale y dale y dale con lo mismo. Pasas en la noche entera, tomas té de pericón y agüita de mil cosas y sencillamente no sales adelante porque tienes pensamientos desadaptativos, especialmente cuando guardas un secreto, cuando estás chateando con alguien que no es tu pareja, cuando te estás viendo con alguien que no es, cuando estás teniendo sexo o estás haciendo cosas que no debes. Estos sentimientos te destruyen porque estás traicionándote a ti, estás traicionando a Dios y entonces comienzas a sufrir de una manera intensa, te despiertas sudoroso con ataques de ansiedad, vas al doctor y no te encuentran nada. ¿Por qué? Porque lo tuyo no es un problema físico, es un problema emocional, especialmente si estás guardando un pecado secreto. Porque el poder del pecado es el secreto. Y entonces ese pecado, puedes esconderte de Dios, puede hacer que nadie lo haya visto, puede hacer que nadie sepa en la iglesia, pero tú lo sabes y eso te destruye. Y entonces, ¿será que a esta hora le estoy hablando a alguien que vives atormentado por tus errores? Porque todos hemos cometido errores, pero tienes que aprender a echarlos a los pies de Jesús. Todos nos hemos enojado, porque a veces decía un dicho, habla con ira y dirás las mejores cosas de las que tendrás que arrepentirte toda tu vida. ¿Será que le estoy hablando a alguien que destruiste tu hogar? Por un momento de locura,
por 20 segundos de placer. Echaste a perder tu vida, tu esposo, tu familia, tus hijos. Y lo peor, que ahora te estás castigando, te estás destruyendo. ¿Será que le estoy hablando a alguien que soñaste con ser el mejor papá, la mejor mamá, y estás cometiendo los mismos errores que tanto odiabas y no tienes paz? ¿Será que le estoy hablando a alguien que tienes un trauma porque fuiste abusado cuando eras niño? Por eso tú tienes que entender cómo enfrentar la culpa. Tienes que aprender que en la vida no todo será 100%. Tienes que aprender a ser flexible y tolerante contigo mismo, porque todos cometemos errores. Todos, y tienes que aprender a aceptar que no eres Superman ni la Mujer Maravilla. Tienes que aprender a aceptar que tú eres un simple ser humano y que en la medida que vas envejeciendo, cada 10 años vas a ir perdiendo un 10% de tu capacidad cerebral. Es decir, te vas a volver más lento, vas a empezar a ser descuidado, se te van a empezar a olvidar cosas, vas a empezar a sufrir ciertas situaciones que te van a ir menguando. Y entonces, pero muchas veces nuestros altos estándares nos van a ir arruinando. Y entonces te vas a dar cuenta que muchas veces tienes que aceptar que tienes límites, que antes tú podías trabajar, barrer, planchar, hacer todo, pero que ahora te cansas. Ahora ya tu cuerpo, pero tú quieres seguir y seguir y seguir. Entonces abusas de tu sistema nervioso. Ahí andas con la cara torcida y con un ojo cajito toda trabada porque quieres hacer lo mismo que cuando tenías 15 años. Tienes que aprender que tenemos que ir adaptándonos conforme a la vida. Tienes que aprender a amarte a ti mismo para que con la ayuda de Dios tienes que expresar lo que sientes. Ya no te puedes tragar todo. Tienes que, y sobre todo, si has causado daño, tienes que ir y enfrentarlo, porque no es fácil enfrentar nuestro pasado, no es fácil enfrentar nuestros errores y especialmente estar en paz contigo mismo, porque puedes haber engañado a tu esposo, puedes haber engañado a la iglesia, puedes haber engañado a tus hijos, pero no te puedes engañar a ti misma ni a Dios. Y entonces tienes que responsabilizarte y reparar el daño. Tienes que aceptar las consecuencias y enfrentarlas en el nombre de Dios. Es decir, sencillamente no debemos de tratar de quitar aquello que nos destruye, pero llevarlo a Jesús. Hoy estamos hablando de José y aquel muchachito que fue odiado y lanzado a Egipto como un esclavo, ahora era el gobernador de Egipto. Ahora, Dios tomó la disfuncionalidad de la familia de Jacob para preservarlo. No me digas que era la voluntad de Dios que los hermanos de José fueran terribles y pendencieros. No era la voluntad de Dios que vendieran a José. No le eches a Dios la responsabilidad de las decisiones de los hermanos de José. No es la voluntad de Dios que tu hogar se destruya. No es la voluntad de Dios que tu familiar muera, que te dé COVID. No. Pero vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un planeta en rebelión contra Dios, donde hay un conflicto entre el bien y el mal. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios convierte nuestro dolor y lo convierte en bendición. Por eso ahora cuando llegan los hermanos, se acabó la comida ¿cómo se llama? En Israel, en Canaán. Ahora los hermanos viajan 1200 kilómetros por el desierto, la península del Sinaí, y cuando llegan ahí, ante su hermano, se inclinan y se acuerdan del sueño de José. Los sueños de José se ven en realidad. Y ahora sus hermanos inclinados ante José, y ahora él los reconoce porque han pasado más o menos, recuerden que José tenía 17 años cuando fue vendido. Ahora José tiene 37 años. Han pasado 20 años. Y si tú crees que el tiempo resuelve los problemas, el tiempo no resuelve los problemas. Es cuando tú los enfrentas en el nombre de Dios. Y entonces José los reconoce y dice, y cuenta solo que hay 10. Dice, ¿y Benjamín? ¿Será que lo mataron? ¿Será que le hicieron daño? Y por eso dice, todos ustedes son espías, van presos todos. Y entonces, y los hace probar para probar si acaso ellos han cambiado. Y entonces después de 3 días dice, bueno, los voy a dejar. Ellos dicen, no somos espías. Somos 2 hermanos, pero uno ya no es. ¿Ok?
Ustedes dicen que hay un hermano, tráiganlo. Quiero ver si me están mintiendo. Así como fueron capaces de mentirle a mi padre 20 años, quiero ver si ustedes son capaces todavía de engañarme. Así que tú, Simeón, el que dijiste que me ibas a matar, te quedas preso. Porque fue Simeón, su propio hermano, el que dio la idea de matarlo. Porque la disfuncionalidad, y no me digas que José estaba tomando venganza, no, él en su corazón ya los había perdonado, pero quería saber si habían cambiado su carácter, si la culpa los había llevado a Dios, o si todavía estaban sufriendo esa situación. Y ellos vuelven a Egipto, vuelven de Egipto a Canaán y tienen que decirle a su padre que ya no llevan a Simeón, que llevan comida, pero que su hermano quedó preso en Egipto. Y entonces ahora ellos tenían que traer a Benjamín y tenían que saber que correr el riesgo de perder a su hermano si no volvían. Y durante 20 años, esos pobres muchachos habían vivido un torbellino, habían vivido prisioneros de sus secretos y de sus pecados. Porque recuérdate, el poder del pecado es el secreto. Y ahora cuando ellos vuelven otra vez, otros 1,200, ya hicieron 1,200 de venida, 1,200 de regreso, ahora otros 1,200 kilómetros. Es como de aquí a Costa Rica eso. Ir y volver 2 veces a pie. Y luego vuelven a Egipto y vuelven trayendo a Benjamín. Jacob no quiere dar a Benjamín porque ya perdió a José, ya perdió a Simeón, ahora va a perder a Benjamín, el único que le queda. Tú sabes lo que es en la vida perder lo que amas. Y entonces Jacob ahora dice, no, lo único que me queda es confiar en Dios. No puedes jugar a ser Dios. No puedes tener el control de las cosas siempre. Y entonces Jacob decide que vaya Benjamín, porque sus hijos le dicen, si no volvemos, vamos a morir de hambre. Y recuerden, apenas estaban en el segundo año de las vacas flacas. Y ahora, cuando José mira que vienen sus hermanos y traen a Benjamín, ¿te imaginas esa efervescencia, esa explosión de sentimientos? Y ahora José dice, tiene que probar de nuevo, tiene que estar seguro de que sus hermanos han cambiado. Y por eso ahora José sabía que les da de comer, los sienta en orden de edad, y a Benjamín le dan 3, 4, 5 veces más comida, más cosas que a ellos, para ver si todavía sentían celos. Pero sabes, a veces la vida nos golpea para que aprendamos. Y entonces José ahora necesita saber qué van a hacer con su hermano. Y pide que en el saco de Benjamín pongan su copa de oro. Y cuando ya ellos van felices, van los 11 hermanos, van felices. Entonces ahora se encuentran con que sale la procesión de egipcios y los alcanza. Y le dice, ¿cómo fue posible que ustedes hayan robado la copa de mi amo José? Y entonces ellos dicen, el que la haya robado se quedará de esclavo. Y cuando descubren la copa en el saco de Benjamín, esos muchachos no pueden creerlo. Su hijo, el hijo favorito, el hijo pequeño de Jacob, tendrá que ser esclavo para siempre por su propia boca. Y entonces es cuando Judá se ofrece y dice, yo me voy a quedar en lugar de él. Tómame a mí. ¿Por qué? Porque 20 años de miseria, 20 años de dolor viendo a su padre llorar por José, consumido por el dolor, no era algo que querían otra vez. Y entonces José se revela y está convencido de que Dios ha transformado la vida de sus hermanos. Y entonces José dice, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Porque hermanos, todo en la vida pasa. Todo en la vida, el dolor y el sufrimiento pasa.
No puedes vivir aferrado al pasado. Y cuando los hermanos, José se quita su atuendo y se revela y dice, yo soy José. Y entonces ellos empiezan a ver, ahora el gobernador de Egipto es nuestro hermano, nos va a matar, nos va a destruir, nos va a hacer pedazos. Y José dice, no, fue Dios el que me envió a Egipto. Es decir, José podría haberse llenado su mente de muchos porqués. ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué me quitaron a mi padre? ¿Por qué fui vendido de esclavo a Egipto? ¿Por qué? Por ser fiel a Dios fui a dar a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en la vida hay muchos porqués que no van a tener respuesta. Pero en lugar de ver los porqués, José mira el para qué. Busca el propósito de Dios y dice, a pesar de la maldad de ustedes, a pesar de que ustedes pensaron hacerme un daño, Dios cambió todo en una bendición, porque el dolor que tú no entiendes hoy, mañana será motivo de gozo. Y por eso vengan, le dice, vengan, Dios me ha traído para llevar salvación. Y ellos ahora le dicen, sí, nosotros te hicimos daño. Y durante 20 años habían querido recibir el perdón, porque queridos, cuando tú no perdonas, es como que tengas una herida infectada. Si no la tocas, allí está, pero te está pudriendo, te está carcomiendo. El pus te está envenenando. Pero es hasta que tú limpias, hasta que tú pasas una casa y limpias, que la herida puede sanar. Pueden ser que haya pasado 20 o 30 años, pero si tu corazón no ha sido limpiado, nunca serás sano. Vas a vivir amargada, vas a vivir resentida por ese infeliz que te abandonó, vas a vivir destruida porque la gente no te quiso, porque tus padres fueron muy duros, y vives echándole la culpa a otros de que no eres feliz. ¿Cómo fue que José pudo perdonar? Si perdonar no es fácil. Queridos, perdonar no es fácil. Para perdonar duele. Y por eso José le dice a todos que salgan, porque José ha perdonado a sus hermanos hace mucho tiempo, pero necesita expresar el perdón para sentir paz. Si no enfrentas tu pasado, nunca serás feliz. Porque estos muchachos ahora, José los llama, los besa, los abraza y les dice, vuelvan a mi padre. Y díganle que José vive. Y le habían ocultado a Jacob 20 años. Le habían mentido, lo habían visto consumirse. Nunca creyeron cuánto dolor iba a provocar un momento de envidia. Tú no sabes cuánto dolor va a traer a tu vida un momento de placer lujurioso. Tú no sabes cuánto dolor va a traer a tus hijos. Porque tú puedes conseguir otro marido, otra esposa, pero tus hijos no pueden conseguir otro papá. Y esos muchachos habían durado 20 años guardando el secreto de su pecado. Y ahora tienen que volver con Jacob y decirle que ellos no eran esos buenos hijos que parecían. Tenían que confesar esa situación porque habían sido consumidos por la miseria. Por eso es que el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Porque cada vez que tú tienes un pecado oculto, porque todos tenemos pecados ocultos, pecados que si Dios los pasara en esta pantalla ahorita, ni uno quedaríamos conectado. Y esos muchachos cargaron 20 años ese pecado. Y tú sabes que cuando Jacob murió, ellos volvieron a Egipto. Y cuando Jacob muere, 17 años después, ellos creen que ahora José se las va a cobrar. Porque Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Esos muchachos tuvieron que cargar esa culpabilidad toda su vida porque creyeron que al morir Jacob, José todavía los iba a destruir. Ese es el problema de la culpa. La culpa nos hace concebir a un Dios tirano,
o un Dios que nos va a destruir, cuando Dios lo que quiere es darnos paz? ¿Será que esta mañana le estoy hablando a alguien que has causado dolor? Abandonaste a tus hijos, traicionaste a tu esposo, estás refugiado en las drogas, en el alcohol, porque no eres feliz. Ven y confiesa a Jesús. Deja que Él sane tu herida y saque el pus de tu alma. Quítate ese rótulo de fracasado que llevas en tu vida. Tráele tus sueños rotos a Jesús. Fracasaste como padre, fracasaste como hijo, fracasaste como esposa. Ahora vives sin Dios y sin esperanza. Tienes que dejar ese pasado triste. Tienes que dejar que Dios te abra una página en blanco. Tienes que elegir nacer de nuevo. Pero para eso tienes que aceptar que tu vida no ha sido fácil, que has cometido errores, que has dañado personas. ¿Y será que esta mañana le estoy hablando a alguien que tienes un pasado oscuro? Tu marido no lo sabe, tus hijos no lo saben, y que tus demonios te viven atormentando. Y no sabes qué hacer. Déjame decirte que todo pasa en la vida, pero tú tienes que dar el primer paso. Tienes que confesar, tienes que venir a Jesús y dejar que Él te sane tus heridas. Porque cometer errores es parte del proceso de la vida. Todos nosotros como padres, ¿sabes cómo se aprende a ser padre? Echando a perder hijos. Generalmente con nuestro hijo mayor fuimos muy duros, los lastimamos. Y muchos de nuestros hijos nos guardan resentimientos, porque no les dimos amor, porque no les dimos cariño, porque fuimos ausentes, creímos que necesitaban dinero, que necesitaban cosas, pero nos olvidamos de darles nuestro tiempo, de darnos a nosotros mismos. Y por eso todos hemos cometido errores, queridos, pero solo Dios nos puede sanar. Después de mucho tiempo, la familia de José fue sanada. Pero tienes que venir a Jesús así como estás, con tus demonios, con tus fracasos. Y Jesús mismo te va a decir, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios te perdona. Es tiempo que tú comiences a perdonarte a ti mismo. Porque muchas veces tenemos miedo de venir a Dios. Y después muchos hemos nacido adventistas y nos hemos hecho atrás. Nacimos cristianos y hemos traicionado los valores de nuestra familia. Lo que tú no necesitas una casa nueva, no necesitas un marido nuevo. Lo que tú necesitas es un Salvador que te perdone, que te dé paz, que te dé un corazón capaz de ser transformado. Necesitas esta mañana volver en paz con Dios, recibir el abrazo de Jesús y decirle, Señor, sálvame. Tú puedes elegir ser feliz. José decidió no concentrarse en el dolor. José decidió no ser víctima, no sufrir por aquellos infelices que ni siquiera pensaban en él. Él decidió ser feliz y eligió perdonar, no porque tuviera la culpa, sino porque perdonar te sana. Y cuando tú te sanas y cuando tú te amas, tú puedes amar y ser feliz con las demás personas. ¿No te gustaría en esta hora decir, Señor, sana mis heridas? Yo tengo un pasado triste. No he sido la mejor esposa. No he sido la mejor madre. He dañado el corazón de mis hijos. Por eso ya no me hablan. Por eso ya no me buscan. ¿Tienes algo secreto que necesitas que Dios perdone? ¿Tienes una relación rota que necesitas que Dios restaure? ¿Has estado guardando algo en tu corazón que necesita venir al Señor Jesús? ¿No quisieras hoy decir, Señor,
yo vengo a ti y mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. ¿No quisieras decirle hoy al Señor, como dijo el salmista? Recuerden a David, el varón conforme al corazón de Dios, el ungido de Israel, un adúltero, un asesino, alguien que abusó del poder, un mentiroso. ¿Y saben qué dices David? Él dice, Señor, el problema no es lo que hago, el problema es mi corazón. Y por eso en el Salmo 51 él dice, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. Pero sabes que cuando esa palabra dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, esa palabra crear es la misma palabra que aparece en Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la palabra bará, que solo Dios puede hacer. Es crear de la nada. Y cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¿Sabes qué es lo que David está diciendo? Señor, ya no me queda nada. Arruina mi vida. Necesito nacer otra vez. Pero solo como tú puedes hacerme nacer. Un nuevo hogar. Ya no queda nada de amor. Ya no queda de nada de respeto. Vivimos juntos, pero no somos pareja. Ya no queda nada con mis hijos. Ya no queda nada en mi vida. Ya no queda nada de respeto. Pero David dice, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No te gustaría esta mañana decir, pastor, yo necesito un nuevo corazón? Necesito que Dios sane mis heridas. ¿Te gustaría prender mi cámara, prender tu cámara y decir, yo necesito nacer de nuevo? Yo necesito ser feliz. Quiero entregarle a Dios mi pasado triste, mis errores, mis fracasos como madre, mis fracasos como esposa. Tú te quejas de que tu marido te traicionó, pero ¿no será que tú primero lo traicionaste a él y lo abandonaste? Lo dejaste de amar, lo descuidaste. Porque muchas veces nos enojamos y nos vamos a acostar enojados. Y pasa un día, 2 días, 3 días, una semana. Y luego decimos, sí, es que él me traicionó. Sí, pero tú lo traicionaste emocionalmente primero. Lo abandonaste. O le dijiste, o empezamos aquel chantajito del sexo. No, no me toque, no me haga aquí, no me haga allá. Sí, muchos de nosotros usamos el chantaje emocional. Todos hemos cometido errores. ¿No te gustaría orar? Decir, Señor, restaura mi relación. Yo también vengo de una familia disfuncional. Hermanos de 3 padres, 8 hijos. Y ahora que mi mamá ya está grande, las relaciones nunca habían sido buenas. ¿Y sabes qué hace uno? Cuando tú vienes de una familia disfuncional, te alejas. Te alejas para no sufrir. Hay otros que nos volvemos. En mi familia, mis hermanos se tiraron al alcohol. Uno de ellos se tiró al ateísmo, no Dios, porque Dios nunca estuvo conmigo. Dios nunca me salvó. Otros destruyeron su hogar. Otros nos refugiamos en Dios. Y ahora llega el momento en que Dios necesita un José que sane su familia, que sane las heridas. Para mí fue algo extraordinario ver ahora a mis hermanas que no querían venir porque hay muchos sentimientos guardados. Y a veces peleamos por tonterías.
Nos enojamos con nuestros papás y nos dejamos de hablar. Yo encontré una chica que me dice, pastor, tengo 17 años de no hablarle a mi mamá. ¿Tú sabes lo que es? Y porque usamos el castigo emocional. No te miro, no te hablo. Váyase para allá. No te quiero, no me toque. No es mi hijo. ¿O no hemos dicho eso? Sí, así hemos dicho. No eres mi hijo. Si haces esto, ya no te amo. Chantaje emocional. Iba caminando estos días aquí por zona 15 y iba la muchacha con el perro. Y el perro iba por su lado, el perro. Y la muchacha empezó a decirle, ¿hace caso o nos vamos a la casa? A la casa, a la casa. Dijo yo, pues chica, y el pobre perro que entendía de casa. Pero usamos el chantaje y la coacción. Y por eso es que muchas veces nuestros hijos ya no nos quieren, no nos respetan. ¿Tienes algo que te gustaría poner en las manos de Dios y decirle, Señor, transfórmame? ¿No te gustaría escribir en el chat hoy y decir, Señor, dame un nuevo corazón? Dame una oportunidad de restablecer las relaciones rotas con mi madre, con mis hermanos, con Dios. Porque algunos nos llenamos de odio con Dios, porque ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hermano? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi papá? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Por qué Dios no me contesta? Quisieras decir, Señor, transfórmame, dame un nuevo corazón. Ayúdame a perdonar ese daño que me hicieron. Tal vez estoy hablando a alguien que te llenaste de amargura porque tu marido te abandonó. Te cambió por una de achoca. Porque cuando ya se sintió cincuentón, te cambió por una de achoca, una de 25. Y a veces nos llenamos de ira, de amargura. Tienes que perdonar y ser feliz. Necesitas un nuevo corazón. Necesitas comenzar de nuevo. Dios sana tus heridas. Dile, Señor, transfórmame. No digas, Señor, quítame el marido, porque el problema no es el marido. Dios no va a transformar al marido, Dios te va a transformar a ti. Dios no va a transformar a tus hijos, Dios te va a cambiar a ti para que los trates diferente. ¿Entiendes el punto? Porque si el problema son los otros, entonces tú no tienes la solución. Pero si el problema eres tú, entonces tú puedes cambiar y elegir amarlos. ¿Entiendes lo que estoy hablando? No dejes tu felicidad en manos de otro. Tu felicidad depende de ti y de que aceptes el perdón de Dios. ¿Estamos listos para orar? ¿Tienes algo en tu corazón que quieres poner en las manos de Dios? Vamos a orar entonces. Padre, todos hemos sido lastimados. Todos también hemos lastimado. Y tenemos pecados secretos que nos avergüenzan, que nos lastiman, que lastiman tu corazón, Señor. Señor, cambia nuestras lágrimas en gozo. Ayúdanos a descubrir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. No dejes que el diablo saque partido de nuestros errores. Restaura hogares, restaura relaciones, restaura hijos, restaura esposos. Pero sobre todo, Señor, haznos de nuevo. Cambia nuestro corazón. Danos un corazón noble. Danos un corazón capaz de perdonar y de ser feliz a pesar de todas las cosas difíciles. Por eso tú, Señor, nos diste el ejemplo maravilloso. Cuando estabas colgado en la cruz, lo primero que dijiste fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, danos un corazón capaz de perdonar, que podamos ser felices y restaurar lo que la vida quebró y lo que está destruido. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias por el privilegio de compartir estos días. Espero que con la ayuda de Dios puedan ser bendecidas para bendecir.